Poncio Pilato. El nombre resuena en millones de iglesias cada semana, en oraciones y credos. El que padeció bajo el poder de Poncio Pilato, dice el credo apostólico. Pero, ¿qué ocurrió con este gobernador romano después de aquel día en Jerusalén? ¿Qué fue del hombre que, presionado por la multitud, ordenó la crucifixión de Jesús y luego se lavó las manos? Hoy, en Despierta con Patti, exploraremos su oscuro final, una historia envuelta en misterio, culpa, castigo y, según algunos, intervención divina. Poncio Pilato fue nombrado procurador de Judea en el año 26 después de Cristo. Nombrado por el emperador Tiberio, era conocido por su mano dura, incluso cruel. La relación con los judíos era tensa. Ignoró muchas veces sus costumbres religiosas, colocó imágenes del César en Jerusalén y reprimió protestas con violencia. Pero cuando Jesús fue llevado ante él, Pilato se encontró en una encrucijada. No hallaba culpa en él, pero la multitud gritaba con furia: ¡Crucifícalo! Pilato intentó todo. Lo envió a Herodes, ofreció soltar a Barrabás, hizo azotar a Jesús, pero la presión crecía. Finalmente cedió, lavó sus manos en agua, como si pudiera así borrar la culpa. Soy inocente de la sangre de este justo. Pero, ¿puede alguien declararse inocente de semejante decisión? Muchos creen que ese gesto marcó su condena personal. Después de la crucifixión, Pilato volvió a su función como gobernador, pero el ambiente era inestable. La población judía lo despreciaba aún más. Según el historiador Filón de Alejandría, Pilato era inflexible, terco y brutal. Su gobierno siguió marcado por represión, corrupción y desprecio hacia el pueblo. Años más tarde cometió un grave error. Mandó atacar a samaritanos que peregrinaban al monte Gerizim. El incidente provocó tal escándalo que fue destituido por el legado romano de Siria y enviado de regreso a Roma para rendir cuentas ante el emperador. Aquí comienza la parte más oscura y misteriosa. Según Eusebio de Cesarea, uno de los primeros historiadores cristianos, Pilato cayó en desgracia y fue exiliado, consumido por la culpa, por las visiones, por las voces que lo atormentaban en la noche. Se dice que fue desterrado a la Galia, actual Francia, y que allí se quitó la vida. Otras fuentes afirman que murió en Roma después de ser juzgado y condenado al olvido, sin honores, sin reconocimiento, sin tumba que haya perdurado. La historia de su suicidio es imposible de comprobar históricamente, pero lo que sí es cierto es que su figura fue maldita por generaciones. La Iglesia Ortodoxa Etíope, curiosamente, lo considera un mártir convertido. Afirma que, tras conocer a Jesús, Pilato creyó en él y que su muerte fue una forma de expiar sus pecados. Pero en la mayoría de las tradiciones, Pilato es visto como un símbolo de cobardía, de responsabilidad evadida
de quien tuvo el poder de evitar una injusticia y eligió lo más cómodo. Hoy su nombre permanece atado al acto más dramático de la historia cristiana. Un nombre recordado no por sus obras de gobierno, sino por su papel en la pasión, en los credos, en las liturgias, en los teatros de Semana Santa. Pilato aparece como el rostro de la duda, la debilidad, el juicio humano equivocado. Quizá el verdadero juicio fue el suyo. ¿Qué habría pasado si Pilato hubiera liberado a Jesús? Podemos juzgar su decisión sin conocer la presión que sentía. Quizá su historia nos enseña que el poder sin valentía es solo una sombra de justicia y que, como Pilato, a veces nos lavamos las manos cuando deberíamos alzar la voz, porque en el fondo todos enfrentamos momentos donde debemos elegir entre lo correcto y lo cómodo. Y así terminó la historia de Pilato. Pero la verdadera pregunta es, ¿y tú qué harás cuando debas elegir entre lo justo y lo fácil? Gracias por acompañarme. Suscríbete y sigue explorando los misterios que marcaron la historia.